la presencia de Dios en este lugar. Es que nuestro Dios es así. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, damos un paso hacia adelante para decirle sí, es porque ya Él ha dado miles de pasos hacia nosotros. Así es Él. Él no puede negarse a sí mismo. Estoy contenta de compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Y quiero comenzar con una historia, y esto es en el año 1990. Yo tenía 7 años, así que les acabo de dar mi edad. Recuerdo estar de camino a la escuela en el carro con mi mamá y parar en la intersección de una carretera en un semáforo con luz roja. Y recuerdo que se acercó a nosotros un hombre con su tez bastante oscura, en ropas harapientas, le faltaban casi todos los dientes del frente. Y se acercó con una vareta para limpiar parabrisas y con un trapo, que de por cierto bastante sucio. Y le toca a mi mamá en el vidrio. ¿Puedo lavarle el vidrio? Él estaba haciendo esto cada vez que se ponía la luz roja para juntar monedas para su sustento. Y recuerdo que mi mamá lo miró y miró sus brazos que estaban llenos de moretones por las inyecciones a la heroína. Y mi mamá en ese momento le dijo, yo no te voy a dar dinero porque yo sé para qué quieres el dinero. Pero aquí tengo una banana y aquí tengo unas galletas. Y si mañana tú estás aquí a esta misma hora, te traigo desayuno. ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo, me llamo Dolores. Mi mamá le dijo, Dolores, mañana aquí vas a tener desayuno caliente a la misma hora. Y recuerdo que a la siguiente mañana paramos en el mismo semáforo y mi mamá lo vio a lo lejos y le gritó, ¡Dolores! Y él vino corriendo, el desayuno que te prometí. Y mi mamá hizo eso mañana tras mañana, mañana tras mañana. Y recuerdo que una mañana le dijo, Dolores, Dios tiene mucho más para ti que esto que tú estás viviendo. El día que tú digas sí, yo te llevo. En Puerto Rico tenemos unos centros de rehabilitación cristianos que se llaman Hogares Crea. Yo te llevo a Hogares Crea. Y él le decía, hoy no estoy listo, pero yo te voy a avisar. Todos los días, Dolores, Dios tiene algo más para ti que esto. Cuando estés listo, te llevo a Hogares Crea. Y hubo un día que Dolores le dijo, estoy listo. Así que sin dudarlo, mi mamá le dijo, voy a llevar las niñas a la escuela y cuando regrese, te espero en esta luz, en media hora. Y te llevo. Y recuerdo que mi mamá lo llevó a Hogares Crea, así que no vimos a Dolores por unos cuantos meses, pero un día, de camino a la escuela, parando en el mismo semáforo, encontramos a Dolores, pero esta vez Dolores no estaba en ropas todas sucias y harapientas, estaba con su camiseta polo. Y en esta ocasión no traía una vareta para limpiar parabrisas y un trapo sucio, en su mano cargaba unos pasteles, porque este centro de rehabilitación se autosostiene. Cuando ya sus participantes se rehabilitan, los mandan a las calles a vender pasteles. Así que Dolores estaba limpio y va donde mi mamá y le dice, te vendo uno. Y mi mamá dice, como son las cosas del Señor, yo antes te alimentaba a ti y ahora tú me alimentas a mí. Y la cara de ese hombre brillaba de alegría, porque a él en ese momento le cayeron, como decimos nosotros, los 20 pesos, de que era cierto, de que antes él dependía de las limosnas de todos, pero hoy él estaba allí dando testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida. Quiero invitarles al libro de Hechos capítulo 3. Nosotros estuvimos trabajando con el libro de Hechos en el mes de diciembre, hablando acerca del Espíritu Santo. Hicimos una pausa, o no diríamos una pausa, pero cambiamos un poco el enfoque durante el mes de enero porque nos queríamos enfocar en la oración. Entonces, si vamos al libro de Hechos, capítulo 3, hay una historia sumamente interesante que quiero compartir con ustedes. Pero antes de llegar a esa historia, tienen sus Biblias marcaditas ahí, quiero dar el contexto porque a menudo los capítulos anteriores a un pasaje nos dejan saber un poco acerca del contexto. Entonces,
el contexto de esta historia, y si me permite de aquí que tengo este micrófono, el contexto de la historia es en Hechos capítulo 2, terminando el capítulo 2, versos 43 al 47. Fíjese cómo ese pasaje dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es un avivamiento. Pentecostés había descendido días antes. Los que allí estaban reunidos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y lo que vemos como consecuencia de esa llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que un terrible avivamiento. Fíjese en todas las cualidades que están presentes en medio de los creyentes. Había pasión por la oración. Había un temor reverente por Dios en lugar de apatía o dejadez. Había unidad. Había generosidad, había una vida de alabanza y devoción a Dios. El servicio a otros, ¿qué generó en los no creyentes? Hizo que los no creyentes entonces favorecieran al pueblo de Dios, porque ellos se daban a otros. Pero ¿sabe qué? También vemos que había milagros, sanaciones, señales y prodigios, que es una marca del avivamiento. Y finalmente todo eso, ¿cómo termina el pasaje? Dice, diciendo, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia estaba creciendo, las vidas estaban llegando a los pies de Cristo. Yo no sé usted, pero mi deseo es que cada uno de los asientos que están aquí hoy, tal vez vacíos, en unos cuantos meses no quede lugar y haya que poner sillas. Porque cuando algo está vivo, por definición, crece. Pero para esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva al libro de Hechos capítulo 3, que es la porción que queremos compartir hoy. Fíjese cómo dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Entonces, voy a parar ahí. El hecho de que Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración de la tarde nos deja saber que efectivamente ellos estaban perseverando en la oración cada día en el templo. Ellos iban de camino a orar porque entendían que tenían necesidad de Dios y necesitaban llenarse de Él. Fíjese cómo dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días le dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. En este tiempo era muy común que todos los accesos al templo estuvieran saturados de personas indigentes, personas ciegas, lisiadas, cojas, paralíticos. ¿Por qué? Porque era un lugar estratégico para pedir limosna. En la oración matutina y en la oración vespertina, las masas atravesaban esas puertas, así que había más posibilidades de que ellos pudieran recibir una limosna. Lo que aumentaba la oportunidad de que ellos tuvieran mejores contribuciones. Ahora bien, la historia nos da detalle acerca de la condición de este hombre. Número 1, nos dice que este hombre había sido cojo desde su nacimiento y tenía una deformidad congénita. Ahora bien, yo quiero que tú te pongas en los pies de este hombre. Este hombre nunca había podido experimentar caminar. Nos dice que alguien todos los días lo llevaba y lo dejaba allí, a la puerta de la Hermosa, para que pidiera limosna. Y de esta manera él pudiera juntar el dinero para su sustento. Ahora bien, ponte a pensar. Si el cojo estaba a la puerta del templo todos los días
entonces él nunca era parte de la adoración. Él siempre estaba en las afueras. Mientras el pueblo se dirigía a adorar a su Dios, este hombre se quedaba afuera. Era excluido de la comunidad. Era excluido de los rituales tan importantes de su fe. Por su condición, este hombre tenía cada día que escoger entre adorar a Dios o sobrevivir. Quiero que te pongas en los zapatos de este hombre. Este capítulo me deja saber acerca de la condición del pueblo, porque ¿cómo es posible que todos los días cientos de personas le pasaban por el lado a este hombre? Oye, y nadie le dijo, oye, ¿sabes qué? Te cargo hasta el templo para que vengas y adores. Y cuando salgamos, la cena corre por mi cuenta. No, todos los días. Dice las escrituras más adelante que este hombre tenía 40 años. Así que eran 40 años, probablemente desde que él fue un adolescente, pidiendo limosna. Es más, te voy a decir más. En los tiempos antiguos se consideraba que alguien que nacía con una condición de nacimiento era maldito por Dios. Se creía que su condición era un castigo, ya sea por el pecado de ellos o el de sus padres. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús sanó a un ciego y venía la gente y le decía, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa era la costumbre, esa era la creencia. ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno. Ni este ni sus padres, sino que esto se ha permitido para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero fíjese que este hombre, en su condición, probablemente era considerado como algo sucio, como alguien a quien Dios había olvidado, alguien que estaba destinado a sufrir, alguien sin capacidad de aportar nada, una carga. Yo me imagino que a veces cuando las masas se apresuraban a atravesar aquella puerta, le decían, quítate que estás en el medio. La gente le lanzaba monedas sin mirarlo. Póngase a pensar, cuando este hombre era un niño de 7 años, mientras todos los niños jugaban a la pelota, él solo se sentaba en una esquina queriendo jugar, pero sabiendo que no podía. Este hombre probablemente no tenía una familia, porque en este tiempo, para tú ser cabeza de hogar, un hombre, tú tenías que proveer para los tuyos. Esta condición le había robado todo. Imagínese su soledad, imagínese su vergüenza, su rencor hacia los demás y hacia Dios. Quiero que te pongas en los zapatos de esta persona. Imaginen su condición espiritual, su depresión, su desesperanza, su vergüenza. Este hombre no era ciego, pero el pasaje me dice que cuando él pedía limosna, él no miraba a los ojos. Probablemente miraba al suelo por su dolor y su vergüenza. Tal vez en un esfuerzo por esquivar las miradas de desaprobación de la gente o las miradas de lástima, que por años le habían robado su identidad, su dignidad y lo habían hecho sentir tan poca cosa. Pero mira lo que dice el verso 3. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Ay, yo me imagino esa escena. Yo me imagino esa escena cuando alguien por fin te dice, hey, oye tú, mírame. Por fin dejó de ser invisible. Por fin alguien le reconoce. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. El poder de mirar a alguien a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo alguien quiso conectar con este hombre.
Y no solamente lanzarle una moneda como el que lanza una moneda a una fuente pidiendo un deseo. Esta persona quería conectar con él. Me imagino el miedo que debe haber sentido ese hombre no sabiendo qué esperar. ¿Será que me va a dar una moneda con un regaño? ¿O me va a dar una moneda con una palabra de ánimo? ¿O me va a dar una moneda con una burla? Él no sabía qué esperar, pero sabía que algo recibiría, para bien o para mal. Iglesia, a veces así venimos nosotros a Dios, con necesidad y no sabemos qué vamos a esperar de su mano. Hay veces que venimos con miedo, con vergüenza, con desesperanza y nos acercamos a Dios como quien pide una limosna y Él quiere darnos más. ¿Me oíste, iglesia? Él quiere darnos más de lo que pedimos, más de lo que soñamos, más de lo que creemos que merecemos, porque así eres tú. Así eres tú, así eres tú, porque así es Él. Pero nosotros, en nuestra desesperanza, venimos a Él como esta persona, así. Fíjate cómo le contesta Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué palabras tan poderosas. Con esta declaración, Pedro le está diciendo: yo no tengo lo que tú crees que necesitas, pero tengo lo que de veras tú necesitas. Porque lo que tú pides se queda corto para lo que en comparación a lo que Dios tiene para ti. Se queda chiquito. Él quiere darte más. Lo que yo tengo no es una moneda para que sigas juntando para la sobrevivencia. Lo que yo tengo es algo que te va a cambiar la vida para siempre. Lo que yo tengo te va a hacer libre para que tú cumplas los sueños de Dios, libre de la vergüenza, libre del miedo. Qué problema tan grande cuando a nosotros nos falta la fe para creer que Dios tiene cosas más grandes de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Nos conformamos con las monedas, pero espiritualmente seguimos cojos, incapaces de movilizarnos para vivir en libertad plena, incapaces de glorificar a Dios. Iglesia, no te conformes con las monedas. Levántate y anda. No te conformes con vivir el día a día. Hay veces que quiero que te imagines que esta es nuestra vida. Y esta es la porción de nuestra vida que estamos en estos cuerpos terrenales. Y este nudito representa el día de nuestra muerte. Y después de ahí, todo esto es nuestra eternidad. Todo esto es nuestra eternidad. Todo esto es nuestra eternidad. No se acaba. Pero nosotros estamos aquí en la sobrevivencia, en mantenernos vivos. Oye, yo no te estoy diciendo que está mal orar a Dios para que Dios te ayude a pagar tus cuentas. Yo no te estoy diciendo que está mal pedirle a Dios que te ayude en las crisis que tienes. No, la palabra dice que vengamos a Él. Pero hay veces que si nos sentamos a analizar nuestras oraciones, lo único que estamos pidiendo es para sobrevivir. Como este hombre juntaba lo suficiente para comer ese día y al otro día tenía que estar de vuelta. Y así andamos nosotros. Todo lo que nos ocupa la mente, todo el contenido de nuestras oraciones, por lo que vivimos, respiramos, son cosas que al fin de cuentas son perecederas y no tienen valor eterno. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de sacudirnos y dejar de conformarnos
con lo necesario para sobrevivir, porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted de veras lo cree? Porque si lo crees te va a cambiar la vida. Ahora vamos a hablar de Pedro, porque el cojo es uno de los personajes principales de esta historia. Vamos a hablar de Pedro. Este es el mismo Pedro que caminó sobre el mar, sin titubear. Casi se hunde, pero caminó. Este es el mismo Pedro que negó a Jesús, pero también el mismo Pedro que lo vio transfigurarse. Este es el Pedro que Jesús le dejó la encomienda: si me amas, apacienta mis ovejas. Que días antes, durante Pentecostés, predicó un sermón y se convirtieron 3,000 personas. Ese es el Pedro que estamos viendo aquí. Pedro había entendido quién era Jesús y quién era él, y la autoridad que le había sido dada. El libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 y 2, fíjese cómo dice. Dice que Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Fíjese cómo dice, les dio poder, diga conmigo, poder y autoridad. Él le dio poder y autoridad para actuar en su nombre. Si se va conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, vamos a ver las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Jesús, juntando a sus discípulos, les dijo: toda autoridad, diga conmigo, autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros hablamos acerca de autoridad, ¿qué es autoridad? Es el derecho a ejercer poder. Dios es el autor de todo. Él es la fuente de autoridad suprema. Él es la autoridad misma. Y Él le ha delegado autoridad a Cristo. Y Cristo nos ha delegado autoridad a nosotros. ¿Qué es autoridad delegada? Es cuando la fuente de toda autoridad le da poder a un agente para actuar en representación suya. Para que la gente pueda ejercer poder, oiga esta parte que es bien importante, debe estar sujeto o sometido a la autoridad. Porque se entiende que si no lo está, entonces no tiene poder válido para ejercerla. En otras palabras, el agente no puede operar por su cuenta. Tiene que rendir cuentas y obedecer a su superior en el cumplimiento del deber. Pedro apela a la autoridad delegada que le dio Jesús de Nazaret para decirle a este hombre: levántate y anda. Pedro sabía de dónde venía su autoridad y que aquel que le había llamado, le había capacitado y le había dado poder. Recuerden, pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro sabía qué autoridad le estaba reclamando y Pedro estaba sujeto a esta autoridad. En Hechos, capítulo 19, vemos una historia que tal vez no la van a ver aquí, yo se las voy a resumir por aquello del tiempo. Es cuando Pedro está en Éfeso y dice que el avivamiento continuaba, dice que se hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y es Pablo, no Pedro. Y que tal era la unción que tenía Pablo, que le llevaban los pañales, los delantales de su cuerpo a los enfermos y se sanaban. Y dice aquí que él oraba y los espíritus malos salían, pero habían unos judíos exorcistas ambulantes
que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y decían, en una ocasión le dicen a un hombre poseído por un espíritu malo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y fíjese aquí cómo le dice aquella persona, aquel espíritu inmundo obrando a través de la persona, le contesta: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? Y dice la palabra que el endemoniado se les abalanzó encima y casi los mata. Salieron medios encuerados y todos lastimados, porque habían intentado invocar la autoridad de Cristo sin estar sujeto a Él. Y ese es el problema que vemos muchas veces en las iglesias y en nuestra vida misma, que queremos invocar, apelar a la autoridad de Cristo sin estar sometidos ahí. Juan capítulo 15, verso 4 y 5 nos dice: yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mucha gente que está en autoridad quiere el derecho para usar poder, pero no quieren rendir cuenta de sus actos. Por otro lado, hay quienes evitan las posiciones de liderazgo porque no quieren responsabilidad. Como hijos de Dios, nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad frente a la delegación de autoridad que Dios nos ha dado. Esto es como un policía. Póngase a pensar en la idea de un policía. Un policía tiene autoridad. ¿Quién le ha dado la autoridad? El Estado. ¿Y qué lo capacita? ¿Qué le da la facultad para ejercer su responsabilidad? Bueno, pues que tiene una pistola, una macana, tiene esposas, tiene su placa. Sin eso no puede hacer su trabajo. Cuando el policía intercede en una situación o interrumpe en una situación, carga toda la autoridad que le ha dado el Estado y carga el poder para llevar a cabo el cumplimiento de la ley. En la vida necesitamos tener en claro estos tres conceptos: autoridad, poder y responsabilidad. Dios nos ha dado la autoridad para actuar en su nombre, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Nos ha dado autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Darío la semana pasada hablaba cómo Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Y nos ha dado su Espíritu Santo, que es el poder que nos capacita para llevar a cabo nuestra misión. Muchas veces, cuando Dios nos llama, nosotros decimos: bueno, Señor, es que yo no tengo estudios teológicos. No fui yo al seminario. Oh, Señor, no, pues es que mira, yo no sé casi ni hablar, no puedo agarrar un micrófono. Es que yo no sé cantar. Iglesia, Dios no llama a los más capacitados, sino que a los que Él llama y responden en obediencia, Él capacita. Pero la obediencia precede. Tú le dices sí al Señor y yo te puedo asegurar a ti que si tú estás sujeto a la autoridad de Él, tú vas a poder experimentar su poder en tu vida y a través de tu vida y vas a poder ver lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Pedro no tenía dinero, pero tenía la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo, y con esa seguridad apeló al nombre que es sobre todo nombre, al nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que es Señor. El nombre que el enemigo teme y hace oír a las tinieblas. Y como Pedro estaba sujeto a Cristo y dependía de Él, apeló a su nombre poderoso. Cuando Pedro le dice a este hombre: lo que tengo te doy, Él le dio poder al hombre cojo en el nombre de Jesús para andar. Pero Pedro no podía dar este poder si no lo tuviera en su vida misma. Muchas personas quieren decir: levántate y anda, sin haber recibido el poder de Jesús para transformar su propia vida. El poder que transformó a Pedro
ahora le daba poder a este hombre. Iglesia, llénate del poder de Cristo. Si lo tienes, lo que tú tengas para ofrecer va a ser suficiente. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo es suficiente, porque esto te va a cambiar la vida. Y fíjese que, como dice el verso 8, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo. Hoy esta parte me paraba los pelos. 40 años afuera, no pudiendo ser parte de la adoración. Y por primera vez podía entrar al templo, no porque alguien lo cargó. Podía entrar al templo caminando por sí mismo, porque había sido cambiado por aquel que se sentó en el trono y que iban todos a buscar al templo, y estaba afuera. Y cuando este hombre fue sanado, hizo 3 cosas. Entró con ellos al templo y empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado. Andando y saltando, empezó a alabar y adorar a Dios. Su gratitud era mucha, porque este milagro no solo implicaba que podía entrar al templo, ya no había que estar solo, ya no tenía que depender de las limosnas de la gente. Este milagro le cambió la vida, le dio sueños nuevos. Ya podía adorar en el templo y no dependía de la voluntad de otros para su sustento. Era libre, ya no tenía que ser visto ni con desdén ni sentir vergüenza. Ya podía formar una familia y proveer para ellos. Ya no tenía que vivir de limosnas, de las obras. Ahora era libre para cantar, libre para danzar, libre para soñar. Su vida fue cambiada para siempre. Por gracia de Dios y la fe de aquel que en obediencia hizo lo que Dios le encomendó. El versículo 9 dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada La Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. El propósito por el cual Dios nos da autoridad no es para que nosotros seamos admirados, no es para que nos llevemos el crédito, es porque allá afuera hay un mundo que vive en tinieblas y en esclavitud. Es para que su nombre sea conocido y glorificado, para que otros vean cómo este Dios tiene poder para sanar, para salvar, para liberar, para restaurar. Oh, este Dios tiene la capacidad y el poder y el deseo de restaurar. Hay poder en el nombre de Cristo. Llénate de Él. Te ha dado la autoridad, te ha dado el poder y la responsabilidad. Y dejemos de vivir de las obras. Dejemos de estar pensando en cosas que son perecederas, porque ahí hay un mundo allá afuera que necesita el poder de este Cristo. Te invito a que te pongas de pie. Hoy nosotros vamos a estar celebrando Santa Cena. Y nuestro hermano Darío nos va a estar dirigiendo en esto, pero mientras nos alistamos para esto, te invito a que cierres tus ojos y que invites al Espíritu Santo a escudriñar tu corazón y revelarte si hay algo que tú tienes que entregar hoy. Tal vez tú te identificas con el hombre lisiado. O tal vez te identificas con el Pedro que no entendía en un pasado quién era él, quién era Dios y la autoridad que había sido delegada. Y por tanto ha sido negligente. Yo no sé con quién te identifiques más. Pero en esta hora yo te invito a que dispongas tu corazón y le pidas al Señor: lléname de ti. Gracias, Señor.